Bueno, alumnos, ¿cómo están? Los saludo y me presento. Mi nombre es María Fernanda Urquiza y voy a darles este seminario de epigenética en el contexto de la UP2 del área de crecimiento y desarrollo de la carrera de medicina. Vamos a empezar primero recordando que todas las células de nuestro cuerpo, al igual que todas las células eucariotas, presentan el ADN alojado dentro del núcleo de la célula. Ahora, los organismos tienen muchas moléculas de ADN. De hecho, nosotros tenemos, cada célula de nuestro cuerpo tiene 46 moléculas de ADN. ¿Sí? Si nosotros imagináramos a cada una de estas 46 moléculas de ADN de esta manera, con esta estructura de ADN de doble hélice, que mide 2 nanómetros, y quisiéramos poner una atrás de otra, estas 46 moléculas de ADN, pensándolas de esta manera, ¿sí? Veríamos que una célula de nuestro cuerpo, una célula somática, tiene que alojar adentro del núcleo 2 metros de ADN. O sea, estos 46 moléculas de ADN que tenemos nosotros en cada célula del cuerpo miden 2 metros, si los ponemos uno tras de otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula o qué mecanismos, qué tiene que ocurrir para que el núcleo de la célula, que es un compartimento muy pequeño, sea capaz de alojar justamente esos 2 metros de ADN? Hay que entender que el ADN adentro del núcleo celular nunca se encuentra aislado, sino que siempre está asociado a proteínas denominadas histonas, ¿sí? Entonces la estructura siempre que vamos a encontrar de ADN y de histonas dentro del núcleo de la célula es lo que vamos a llamar, es lo que vamos a conocer como cromatina, ¿sí? El menor nivel de compactación que vamos a encontrar en el núcleo celular es el que forma esta fibra que se llama fibra de 10 nanómetros, ¿sí? Se encuentra formada, o sea, esta fibra de 10 nanómetros se forma debido a que la hebra de ADN da 2 vueltas alrededor de un núcleo de histonas, ¿sí? La hebra de ADN es como si ustedes tuvieran que imaginarse un carretel de hilo, que sería este núcleo de histonas, y el hilo justamente es el que enrolla 2 veces a este carretel, formando esta hebra de 10 nanómetros. Cada una de estas estructuras se conoce como nucleosoma, ¿sí? Y cada nucleosoma queda unido al otro por la misma hebra de ADN, que es la que va uniéndolos entre todos. Esta estructura también se conoce como collar de perlas por el aspecto que toma el microscopio electrónico cuando es observado, y es la estructura que se encuentra presente en toda la interfase del ciclo celular, o sea, es la que se encuentra presente en la mayor parte de lo que es el ciclo celular. La parte G1, la fase G1, S y G2 presentan la cromatina en este aspecto, en forma de nucleosomas, ¿sí? Ahora, a medida que el ciclo celular avanza, este ADN de 10 nanómetros tiene que seguir replegándose, tiene que seguir enrollándose sobre sí mismo, ¿sí? Y sobre un andamiaje de proteínas no histonas para formar finalmente lo que conocemos como cromosomas de metafase, que es el máximo nivel de compactación que puede llegar a adquirir la cromatina. Y es la que encontramos justamente, como decimos, en la división celular. Como vemos, estos estados de compactación, de diferente compactación que va sufriendo la cromatina, ¿sí? Es algo dinámico y es cambiante, que cambia con el ciclo celular. Y también está ligado al estado de transcripción de los genes. Ustedes se acuerdan que la interfase es una fase muy activa, o sea, en cuanto a síntesis proteica. Es la fase en la que la célula se tiene que preparar antes de la división. Entonces, los genes están siendo activamente transcriptos, ¿sí? Y esos transcriptos después empiezan a ser traducidos a proteínas. Por el contrario, en el momento de la división celular, que el ADN se encuentra totalmente compactado, los genes se encuentran transcripcionalmente inactivos. La totalidad de los genes que tiene un individuo es lo que usualmente conocemos como genotipo, ¿sí? El genotipo no lo podemos ver. La manifestación de ese genotipo, ¿sí? Es decir, todos los caracteres observables que tiene un individuo, es lo que conocemos como fenotipo. Y a esta altura lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es si el fenotipo de un individuo, o sea, lo que nosotros vemos de un individuo, está directamente determinado por el código genético, o sea, por los genes que tiene ese individuo. La realidad es que
cuando se acercaba el fin de lo que es el proyecto Genoma Humano, ¿sí? Que se comenzó en el año 1990, vivíamos en lo que se conocía como un estado de determinismo genético, ¿sí? Nos preguntábamos si todo el destino, si todo lo que íbamos, todas las enfermedades que íbamos a sufrir o todas las cosas que podíamos llegar a padecer dependía directamente de nuestros genes. Y sin embargo, todas las células de un organismo, de un individuo, todas las células que componen un individuo tienen los mismos genes, o sea, tienen el mismo código genético. Y sin embargo, en este organismo hay algunas células que se van a desarrollar como una neurona y otras células que se van a desarrollar como otro tipo celular, como una célula epidérmica. Entonces, parece ser que es más la composición de proteínas, ¿sí?, que tiene la célula lo que define cuál es el destino, cuál es la diferenciación que va a tomar esa célula, ¿sí? Entonces es más importante que si los genes están o no están presentes, uno tiene que ver si esos genes se encuentran activos o no se encuentran activos, o sea, se están transcribiendo, se están traduciendo a proteínas o no. De hecho, estos genes, o sea, uno puede inducir la transcripción de los genes o inhibirlos debido a la presencia de determinadas marcas químicas que tienen lugar sobre el ADN, ¿sí? O sea, un gen puede no expresarse por dos cuestiones. Por un lado, porque haya un cambio en la secuencia de ADN, ¿sí? Que por ejemplo se pierda, hay una fracción de ese ADN que se ha perdido y por lo tanto ese gen no se exprese. O bien puede ser que existan determinadas modificaciones químicas que tienen lugar sobre el ADN y que están regulando la expresión de los genes. De eso justamente es de lo que trata la epigenética. La epigenética estudia estas modificaciones que se dan sobre el ADN, ¿sí?, o sobre las histonas, ¿sí?, que se encuentran íntimamente asociadas al ADN y que son capaces de regular la expresión génica, de modificar la expresión génica, sin que esto implique un cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. Así tal como lo dice su nombre, habla epigenética, está hablando de las modificaciones que están sobre el ADN, ¿sí? No implican un cambio de secuencia. Bueno, estos mecanismos de regulación epigenética pueden tener distintas formas de acción, pueden actuar de distintas maneras, ¿sí? Por un lado, mediante la metilación del ADN, por la modificación de histonas o por la presencia de ARNs de interferencia. Vamos a ver este primer caso, en este primer tipo. ¿Qué ocurre en la metilación del ADN? La metilación del ADN implica la adición, ¿sí?, sobre los residuos de citosinas de un grupo metilo. Recuerden ustedes que las citosinas es una de las bases nitrogenadas que componen los 4 nucleótidos que forman el ADN. Las citosinas se encuentran predominantemente presentes, ¿sí?, en regiones muy cercanas a las regiones promotoras de los genes, ¿sí?, formando lo que se conocen como islas CPG, ¿sí? Cuando estas regiones promotoras, ¿sí?, cuando las citosinas que se encuentran en estas islas CPG cercanas a las regiones promotoras se metilan, el ADN toma una conformación más compactada, ¿sí? O sea, repito, cuando las citosinas se metilan, el ADN se compacta, se condensa. De esta manera, la región promotora se ve bloqueada, ¿sí?, porque el ADN está compactado, lo está como escondiendo, y entonces no es posible que la maquinaria de enzimas necesarias para comenzar la transcripción génica actúe, ¿sí? Entonces la metilación del ADN está relacionada a cromatina condensada y a genes inactivos, o sea que no se están transcribiendo. El segundo tipo de modificación, el segundo tipo de mecanismo de acción, se ocurre a nivel de modificación de las histonas. O sea, ¿qué significa? Las histonas se les pueden agregar, ¿sí?, ya sea un grupo metilo, un grupo acetilo, la fosforilación o la ubiquitinación. Ocurren estas modificaciones a nivel de los extremos aminoterminales de las histonas. Estas modificaciones pueden ya sea reprimir o pueden activar la transcripción génica. Entre las más conocidas, los mecanismos más conocidos, está la acetilación
de las histonas, ¿sí? La acetilación de las histonas, una vez que se agrega este grupo acetilo a las histonas, lo que hace es que el ADN pierda afinidad por las histonas. Entonces el aspecto que toma este ADN es de un estado mucho más relajado, más abierto, ¿sí? Esto lo que posibilita es que las regiones de los genes, las regiones promotoras del gen, se encuentren accesibles para que la maquinaria de transcripción puedan acercarse a ellos y así transcribir el gen. Entonces, la acetilación de histonas, que es otra de las modificaciones de histonas, se encuentra relacionada con cromatinas descondensadas y con una transcripción activa. El último tipo de mecanismo de acción, ¿sí?, son los RNs de interferencia. En este caso, la regulación génica, la regulación de la expresión génica no viene a nivel de la transcripción, sino que viene un poquito después. ¿Sí? Los microRNs son fragmentos pequeñitos de ADN que son capaces de interceptar el ARN mensajero cuando sale del núcleo. O sea, es decir, el ADN se transcribe, el ARN mensajero sale del núcleo, ¿sí?, y en ese momento es interceptado por estos microRN, ¿sí? Como lo bloquea, se pone encima de esa secuencia, no permite que ese ARN mensajero se une al ribosoma y así evita la síntesis de proteínas. Vamos a hablar de algunas de las características que tienen las marcas epigenéticas. O sea, estas marcas epigenéticas ocurren, o sea, tienen lugar en los procesos que son fundamentales durante el desarrollo de un individuo. Particularmente se encuentran presentes durante la gametogénesis y durante el desarrollo embrionario temprano. Otras características que tienen es que estas modificaciones son heredables, ¿sí? Se modifican de manera dinámica gracias a la presencia de enzimas. Estas enzimas son capaces de, ya sea colocar de cero una modificación, o sea, enzimas de novo, son capaces de borrar alguna modificación preexistente, o sea, si existe un grupo metilo, por ejemplo, lo pueden sacar, son las conocidas como enzimas de borrado, o son las enzimas de mantenimiento. Para entender la característica que tienen, las características heredables justamente que tienen estas marcas, es importante recordar que la duplicación del ADN es semiconservativa, ¿sí? Entonces cada molécula hija va a recibir una molécula parental y una hebra, parental, de origen parental, y otra hebra sintetizada de nuevo. La hebra de origen parental va a mantener la modificación epigenética que tenía. Ahora, la hebra sintetizada de novo, no, puede llegar a perderlo. Acá es donde vienen a actuar estas enzimas que se denominan de mantenimiento para colocar donde corresponde en los residuos correspondientes, ¿sí?, los residuos ya sea de metilación o acetilación para poder mantener en el tiempo estas marcas epigenéticas. Otra característica que es muy importante de estas marcas, ¿sí?, de estas modificaciones que ocurren sobre el ADN, es que tienen características reversibles. O sea, más allá de ser ubicadas, de ser colocadas sobre el ADN, también pueden ser removidas, ¿sí? Y eso es gracias también a la presencia de este tipo de enzimas. O sea, así como hay enzimas denominadas acetilasas, por ejemplo, que son las que colocan un grupo acetilo, hay otras que pueden quitar ese grupo, que son las denominadas desacetilasas. Estas son las características más importantes de lo que son los mecanismos epigenéticos. En el próximo video vamos a ver de qué manera actúan y cómo influyen en el organismo.